Cuando pensamos en las grandes marcas de whisky escocés como Chivas Regal, Johnny Walker, Dewar's, Ballantine's, imaginamos lujo, tradición, campañas publicitarias brillantes. Sin embargo, atrás de esas marcas hay mucho más que eso. Hay nombres, hay historias, emprendedores, empresarios que transformaron un fenómeno local como lo era el whisky en un fenómeno global que llegó al mundo. Ellos forjaron las marcas más importantes del mundo y llevaron al whisky escocés a lo más grande, a lo más alto. Hoy les voy a contar quiénes son estos verdaderos varones del whisky, cómo forjaron su historia y qué dejaron hoy en día. Pero para entender esto hay que ir un poquito para atrás, viajar un poquito en el tiempo para ver un poco la historia y entender quiénes fueron y cómo forjaron estas grandes marcas. Vamos a lo primero, el cambio que cambió todo, el whisky de grano y el alambique de columna. A principios del siglo XIX el whisky escocés era muy diferente a lo que conocemos hoy. Se producía principalmente en granjas, en destilerías pequeñas, artesanales, rurales, donde se destilaba utilizando alambiques tradicionales, el clásico pot still, y cebada malteada como el grano principal o el grano total que usaban para elaborar su whisky. Y el resultado en general era un whisky de Malta bastante intenso, bastante más áspero de lo que conocemos hoy, y lógico, cambiaba mucho porque era una producción muy artesanal, no tenían la tecnología ni los métodos que tenemos hoy para tratar de que esos whiskies salgan siempre igual. Pero en 1831 llegó un invento que lo cambió todo, el alambique de columna, también conocido como el alambique de Coffey por su inventor Aeneas Coffey, justamente. Este nuevo sistema permitía una destilación continua, mucho más eficiente, mucho más rápida, y por ende tenías un producto mucho más económico. También había una realidad, este destilado más barato era un sabor más neutro y mucho más suave. Fue así que nace el whisky de grano. Este avance tecnológico fue el que dividió las aguas en la producción de whisky en Escocia. Tenías los que rechazaban completamente este nuevo destilado como whisky, decían que no era whisky, y del otro lado tenías emprendedores que empezaron a ver esto como algo interesante, para empezar a mezclar los whiskies de Malta, que eran más pesados, con más personalidad, con este whisky de grano más ligero, y la combinación daban un punto intermedio ideal para determinados paladares. Es así que nace el whisky blend, el whisky de mezcla, el whisky que iba a conquistar el mundo. Pero bueno, hasta acá me podés decir, va, bárbaro, hay un nuevo estilo de whisky, está todo bien, pero bueno, ¿dónde entran los varones del whisky? Bueno, acá es donde aparecen estas figuras, estos interesantes personajes del mundo, de la historia, que además no solo surge este nuevo estilo de whisky, también hay una convulsión política, religiosa, unos cambios muy importantes en el globo a nivel general, que es donde ellos encontraron su oportunidad. Recordemos que vivían en la era victoriana, donde los británicos tocaban cada punto del planeta, y acá es donde estos emprendedores vieron una gran oportunidad de negocio. Uno de los primeros en entender este nuevo panorama y entender este nuevo producto fue John Walker, quien en 1820 abrió en Kilmarnock una pequeña tienda donde vendía vinos, vendía té y empezaba a vender este whisky de mezcla. En realidad vendía whisky, después empezó a mezclarlo, él ya era mezclador de té, donde lograba mejorar la consistencia entre los barriles. Encontró que los productos él mismo los podía mejorar mezclando unos con otros. Pero fue su hijo Alexander Walker, quien profesionalizó el negocio. A mediados del siglo XIX estampó como firma familiar el blend y fue quien apostó por la exportación. Él mismo fue también quien diseñó esa famosa botella cuadrada que empezó a poner en los barcos para enviar a Estados Unidos y a distintos lugares del planeta. Alexander además fue un innovador del marketing. Fue quien introdujo la botella cuadrada, la etiqueta inclinada para que el nombre se viera más grande y los colores, algo que hasta el día de hoy se conserva y se introdujo en esa época, hace ya tantos años, y es una firma hoy de Johnny Walker, la etiqueta roja, la etiqueta negra, surgieron por la innovación y las ganas de destacarse en el mundo. Fue así que este varón del whisky, como hoy se lo llama, encontró su lugar en la era victoriana, para posicionar una marca y llevarla a todos los rincones del planeta. Mientras Johnny Walker se destacaba en esa región de Escocia, en la otra zona, en Aberdeen, surgían dos hermanos, los Chivas Brothers. James y John Chivas ya se habían ganado una reputación vendiendo productos finos, como quesos, vinos, coñac y también whisky, llegando a la élite de la sociedad. Ellos empezaron a combinar whiskies para lograr un producto más refinado, y fue así que en 1909 lanzan el Chivas Brothers, el blend que caracterizó a la marca, y los posicionaría como una marca de lujo.
Este whisky se destacaba principalmente por el uso de maltas añejadas, pero no solo eso, sino que para la época se presentaba en una botella mucho más elegante, mucho más prolija, sobre todo apuntando a la exportación, al refinado y exigente mercado norteamericano. Ahí es a donde iban los Chivas Brothers y ahí es hacia donde fueron y hacia donde impusieron su propia marca de whisky. Sin embargo, ninguno de los pioneros entendió lo importante de la imagen como lo fue Thomas Dewars, el hijo del fundador de Dewars, quien junto a su hermano John tomaron las riendas del negocio. Tommy entendió perfectamente que empezaba la era de la globalización, el mundo era mucho más pequeño. Así fue que en 1892, mientras su hermano seguía encargándose de la producción, Tommy salió a recorrer los mercados, recorrió el mundo, recorrió Europa, recorrió Estados Unidos. ¿Para qué? Para generar contactos, para generar clientes, para tomar pedidos. Pero Tommy entendió el valor, no solamente de su producto, sino de cómo comunicarlo. Fue así que empezó a usar caricaturas, frases llamativas, humor, mucho humor, para poder vender su producto, no solo por lo que era, sino por lo que podía llamar la atención. De hecho, los hermanos Dewars fueron los primeros que impusieron una publicidad en el cine para una marca de whisky. Y así se fueron haciendo su camino. Salieron de Escocia, fueron a buscar mercados, salieron a buscar el mundo y lo lograron. Otro gran nombre de la época, obviamente, es George Ballantyne, un comerciante de Edimburgo que en 1827 vendía vinos, vendía licor y también empezó a vender whisky. Sin embargo, fue su hijo George Jr. quien profesionalizó el negocio familiar, se especializó en el blend y su filosofía era de que botella tras botella saliera igual, algo que en esa época ya les dije que no era muy fácil. Sin embargo, se especializaron en lograr eso metodológicamente, botella tras botella, Ballantyne se mantenía igual. Y así es que nace el Ballantyne's Finest Blend, el whisky tradicional de ellos, quien tenía un perfil suave, un perfil muy tomable, muy gustoso, pero además accesible. Y con ese producto conquistaron el mundo, los mercados europeos y también Latinoamérica. Otro nombre que marcó el whisky escocés y lo sigue marcando hasta el día de hoy es el de James Buchanan, un hombre que entendió perfectamente que si el whisky escocés quería ser de las masas, tenía que hablar el idioma de las masas. Fue así que en 1884 abrió su empresa en Londres, dedicada a la producción de blend. Buscaba crear un whisky de un perfil que agradara al paladar londinense, digamos, un whisky suave, accesible, constante, que era muy importante en la época, y fue así que nace su whisky, el Buchanan's Blend, hoy conocido como Buchanan's 12 años Deluxe. Pero el gran salto de James Buchanan fue cuando ganó una licitación pública para administrar whisky a la Cámara de los Comunes, ni más ni menos. Eso posicionó su nombre, le dio estatus y obviamente posicionó su marca como un whisky de valor. También fue uno de los primeros en empezar a trabajar en el cuidado de la botella, en el cuidado de la marca, en presentarse de una forma cuidada, por decirlo de alguna forma, y hoy es un whisky que tiene un lugar muy importante, ¿no? En mercados como Colombia, México, tiene una importancia muy grande, un whisky de prestigio, bueno, en Venezuela también lo es, incluso apareciendo en programas de televisión y lugares así. James Buchanan siempre se presentó de alguna forma como la cara amable del whisky escocés, siempre era un tipo que cayó bien y a nivel general gustaba. Fue así que forjaron su camino estos emprendedores, empresarios y en cierta forma oportunistas. ¿Oportunistas por qué? Porque fueron tipos que pudieron leer muy bien el contexto mundial y aprovecharlo. Agarraron crisis y las transformaron en oportunidad. Cuando estuvo la ley seca en Estados Unidos, luego la Segunda Guerra Mundial, fueron momentos de crisis que ellos aprovecharon como oportunidad. En el momento de la ley seca, mientras mercados como los irlandeses se retuvieron, se contuvieron un poco, los escoceses buscaron la oportunidad de entrar por donde sea al mercado americano. Sabían que había gente, había consumidores que querían comprar whisky. Fue así que empezaron a entrar por la frontera de Canadá, empezaron a entrar por las islas del Caribe, y cuando terminó la ley seca, whiskies como el Chivas o el Dewars estaban muy bien posicionados en el mercado americano. Lógicamente, previo a esto, el Imperio Británico jugó un papel muy importante. Pensemos que a donde iba la corona británica iba el whisky escocés, desde Australia hasta Argentina, desde Sudáfrica hasta Londres. A donde fueran había una botella de whisky. Y eso hizo que esta bebida se hiciera global. Hoy estas empresas, estos nombres, están en manos de grandes multinacionales como Diageo o Pernod Ricard. Sin embargo, tiene una historia riquísima atrás. Tiene la historia de emprendedores, de tipos que lucharon por posicionar su marca, por posicionar su nombre, que era el que iba en la etiqueta. Estos pioneros no solo construyeron una marca de whisky, construyeron un imperio como lo es hoy el whisky escocés. Gracias a ellos, el whisky escocés
Hoy es sinónimo de prestigio, de calidad y de tradición. En cada botella vive un poquito de su historia. Y espero que a partir de hoy, cada vez que pruebes alguno de sus whiskies, te acuerdes de quiénes fueron estos personajes. De que no es solo una botella que hoy representa mucho marketing. Es la historia de una familia, es la historia de una persona, es la historia de quienes posicionaron esta bebida en todo el mundo. Bueno, espero que disfrutaran el video tanto como disfruté yo de hacerlo, de investigar, de conocer, de estudiar un poquito más sobre estos personajes que llevaron el whisky al mundo entero. Gracias por estar en la Nación del Whisky y nos vemos en el próximo video.